Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. El día de hoy venimos recargadas para contarles sobre qué pasan después de un diagnóstico con las emociones. Y ya en un momentico se nos conecta Mónica. Aquí ya está Mónica para que empecemos nuestra transmisión con este tema tan maravilloso y tan hermoso. A ver. Hola, Hola, amor. ¿me oyes bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok, listo. Perfecto. Oh, qué chévere. Bueno, buenos días a todos. Hoy ¿Cómo nos estamos con dio el frío? con unas ganas de quedarnos en la cama. Hoy domingo, uy, la levantada, pero decía, pero quiero hacer esto, ¿no? O sea, esto me llena, esto me gusta, esto lo quiero compartir. Esto es importante. Entonces creo que eso fue como que bien, hizo que fluyera el día, a pesar de que en Bogotá está gris, está como medio lluvioso, y ha sido una semana pesadita. Entonces imagínate. Aquí está lloviendo duro por mi casa, está haciendo frío, tengo los pies congelados. No, yo decía, bueno, vamos a aprovechar el máximo el tiempo porque está para quedarse acurrucado en la cama. Ok, y hola Mapi Santa Coloma. Bueno, yo no la recuerdo, pero tal vez no la conozco. Hola. Sí, Mapi siempre está con nosotros, nos acompaña en los lados, siempre nos manda saludos, así que un Qué placer que estés chévere. aquí con nosotras. Claro que Entonces, sí. bueno, yo creo que para que nos dé chance, como siempre, Hazla, Anita. Dianita, Ok. Dianita, viste nuestra Mapi, claro, es que uno claro, asocia los nombres. Ok, De hola, Asís bien. Farma, mira, Dianita. Ay, qué chévere. Entonces, vamos a empezar para que esta hora nos rinda, para que esta hora sea muy aprovechable. Y creo que hoy traemos un tema muy bonito, muy cargado de emociones, de hecho. Y creo que pues nada, vamos a tener más espacios para tocar esto porque en una hora creo que no es suficiente hablar de las implicaciones que tiene, las implicaciones emocionales que tiene un diagnóstico de cáncer. Entonces, vamos a empezar, Moni, y quería preguntarte, ¿qué siente una persona cuando le diagnostican cáncer? Vamos a empezar con algo básico que pues nos da pie a ampliar el tema. Entonces, qué se siente después de un diagnóstico? Wow, sí, muy fuerte. Pero bueno, una cosita antes de empezar con la respuesta y es, como tú lo dijiste ahorita, como es algo muy amplio, o sea, las emociones nos van acompañando en todos los procesos, van con nosotros para todas partes y en enfermar y en donde estar expuesto a tantas cosas nuevas y en donde vas a recibir tanta información y bueno, tantas cosas, pues esas emociones van a estar allí fluctuando intensamente. Entonces, llévame el tiempo, Cari, avísame, porque tú sabes que nosotras hablamos y hablamos y hablamos y de pronto no soy consciente como del tiempo. Hola, Vika. Y bueno, y lo que tú dices, esto puede, o sea, yo vine acá como preparada para hablar del tema, pero dije, no le voy a poner tiempos. Vamos a ver cómo va fluyendo Ujú. y puede ser que queden temas a resolver más adelante y que me encantaría que ustedes fueran también allí como haciendo preguntas, ¿no? De todo este proceso que fueran haciendo, así como las preguntas y las vamos también agarrando para otros en vivo que hagamos, ¿vale? Entonces retomo esa pregunta que tú hacías hace un segundo y es que siente una persona ante un diagnóstico de cáncer y yo creo que cada persona pues va a tener una sensación diferente.
¿no? Pero normalmente los pacientes lo hablan como si fuera un baldado de agua fría, como si te hubieran puesto el mundo, como que se hubiera dado vuelta totalmente y quedas patas arriba, como que todo cambió de un momento a otro, como que estás en una pesadilla. ¿No? Y es que Mm, se vive algo que es un duelo, ¿no? O sea, es un duelo de la salud. Perdí algo, perdí la salud, ¿sí? O sea, y con la salud probablemente perdí temporalmente cosas, ¿no? Puede ser que perdí espacios, perdí mi forma natural de comer, natural, bueno, usual más que natural, mi forma usual de comer, perdí mi sedentarismo, perdí mi estrés, perdí mi forma loca de trabajar, o sea, perdí como toda mi rutina y toda mi vida, ¿no? Entonces eso suele ser bien difícil. Acá, pues primero voy a hablar como de las etapas usuales que de pronto todos hemos escuchado de cuando se pasa un duelo, ¿no? ujú, Entonces, pues hay una etapa, no necesariamente los pacientes pasan por todas las etapas, ni en ese orden, ¿listo? O sea, puede ser que hayan diferentes órdenes, puede ser que uno se quede en una sola etapa, ¿sí? Puede ser, bueno, ujú. que sí se pase por todas las etapas. Entonces, una de ellas es la etapa de negación, ¿sí? La negación es cuando no quiero creer lo que me dijeron, ¿sí? O lo creo por pedacitos, ¿no? Entonces la negación es un mecanismo de defensa que nos va ayudando como a filtrar, como si hay una avalancha, ¿sí? Pero como que hay un filtro que va haciendo que el agua vaya pasando poco a poco, ¿no? Pues el riesgo es que esa avalancha, pues, o sea, se desborde todavía más si ese filtro, si ese pasar esa información es muy lento, ¿sí? Mm, Entonces, normalmente allí no hablo del tema, no le pongo el nombre, ni siquiera, pues, o sea, nada más decir cáncer es un tema que no tengo, es gripa, ¿sí? O no tengo nada, ¿sí? O puede ser que agarro cositas como, ay, sí, tengo cáncer, eh, pero pues hago lo mismo que siempre hago, o sea, me levanto tempranísimo, me exijo intensamente, me exijo de pronto más, no permito que nadie mm, me ayude, no sigo las mm, recomendaciones médicas, o sea, cuando usted diga, oiga, sí, me dijeron que no comiera estas cosas, que comiera estas otras, que durmiera un poco más, que hiciera ejercicio, pero no me comprometió con nada de eso. Piénselo si lo que le está pasando es precisamente que está en una etapa de negación, no quiere aceptar lo que le está pasando, ¿sí? O No quiere... sea que, perdón que te interrumpa. No, dale, dale, O sea perfecto. que no, no es como a veces se interpreta por la familia o el mismo personal médico, que es que no quiere hacerlo por rebeldía. Es No, no una es etapa. es una etapa, exactamente, o sea, Mm, caer en cuenta de esto es fuerte, o sea, es como un paracaídas que te va ayudando a bajar a la realidad poco a poco, pues a veces pues el riesgo es que uno se quede en negación y que pues no se someta a los tratamientos porque uno dice, no, voy a intentar esta otra cosa, esto no es tan grave, primero me voy por lo homeopático, después me voy por lo alternativo, y exclusivamente ujú, no es que lo homeopático y lo alternativo no sirvan. En este proceso hemos ujú. visto que a mucha gente el tema alternativo y homeopático les sirve un montón. Pero, pero es un Sí, acompañamiento pero al es tratamiento. Exacto. exactamente, no puede ser lo único, ¿sí? Pero a veces Mm, se quedan solamente con eso, dicen, no, solo va a ser la alimentación, o solo va a ser lo psicológico, o solo va a ser lo espiritual, y se quedan únicamente con estos aspectos y de pronto no, como que van demasiado despacio y cuando ya se pellizcan, de pronto es que la enfermedad ya no está en este estadio que era más manejable, sino que se avanzó, se fue para otra parte, empezó a crecer la enfermedad en otra parte del cuerpo y ya el tratamiento es diferente. Entonces, esa es claro. una etapa en donde el gran riesgo es no salir de allí, demorar los tratamientos, ¿sí? Básicamente eso, o sea, es y no buscar las ayudas necesarias, ¿no? O sea, no permitirse eh, como hacer un abordaje integral eh, Mm, de la enfermedad. Es decir, a veces hay personas que dicen, pues sí, tengo esto, simplemente la enfermedad y entonces voy que me pongan la quimioterapia o que me hagan esta cirugía y no me pregunto más nada, no me pregunto ni cómo está mi descanso, cómo está mi estrés, las relaciones con las demás personas, cómo están,
mis heridas emocionales, cómo están. Y cuando, no sé si eso entra aquí en este contexto, pero por ejemplo, cuando se les da una indicación a los pacientes y ciertas pautas como para que se ayuden y les permita salir adelante y el paciente no puede, o sea, no sabe cómo practicarlo o cómo tomar energía para poder realizar esas tareas que se le están sugiriendo hacer. ¿Eso forma parte de la negación? Eso forma parte de la negación y te pues voy a compartir aquí como algo que me pasó a mí, ¿no? O sea, eh, me hice unos exámenes y me dicen, desaparecen los exámenes y sí, con el médico me dice como que hay una prediabetes, como que tienes todos los chances como de desarrollar diabetes, como que me cuide y esto fue tiempo atrás, ¿no? Y entonces un día estoy yo comiendo y comiéndome mi postre bien rico, o sea, como que todavía no había podido asimilar eso. Yo, estoy en mi hora del postre, qué rico mi postre, y me llaman de mi servicio de salud y me dicen, mira, es que es para que empieces en tu programa para diabéticos. Y yo como, yo no tengo eso, o sea, no, o sea, no sé de qué me estás hablando. Estoy comiendo, hablamos después y colgué, ¿sí? O ¿En sea, serio? sí, claro. O sea, Ok. tuvo que pasar un tiempo para que yo pudiera decir esto me está pasando, estos son mis riesgos. O sea, me estoy sintiendo mal. Físicamente me estoy sintiendo mal. Y es que uno se acostumbra a la incomodidad. O sea, podía yo tener todos los días con dolor de cabeza, ¿no? Y con otra serie de cosas. Y hasta que de pronto algo te dice a ti como que ya estás lista para recibir la información, para escucharla, ¿no? Y para decir, esto es lo que tengo, o sea, esto lo tengo que asumir, esto lo tengo que cuidar, o sea, pues, si bien no me dieron una tractomula, me dieron un carrito sedán, pues porque le estás poniendo todo lo de una tractomula, ¿no? Ok. Entonces, así funciona, no es de malo, o sea, no, yo no era mala, Ujú. sí, o sea, no, ni los pacientes son malos ni rebeldes, lo que pasa es que pues Claro. necesitamos tiempo para ir asimilando una situación difícil Y como una el que está pasando. historia. Y Claro, una y hay una historia detrás de todo esto que hace que cada quien lo asimile de una forma diferente y lo pueda afrontar de forma diferente. Siento que no somos aislados y una enfermedad esta revuelve muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de la vida, de vivencias, de la infancia, de sustos, miedos, wow. Y todo lo que se dice alrededor de la enfermedad, ¿no? Como que sí, a pesar de que hemos ya evolucionado, estamos en otro siglo y los medicamentos son diferentes y los tratamientos son diferentes, la palabra cáncer sigue siendo muerte, sigue siendo ya, se acabó, hasta aquí llegué, ¿no? Y eso también es un fuerte golpe, digamos, como para el impulso o para ponerle energía a la vida, ¿no? Entonces, obvio, creo que esto es duro, pero cada quien, hay personas que lo afrontan diferentes y sí, me parece que esta etapa de la negación es importante tocarla, tenerla en cuenta. Pero no sé, Moni, ¿nos puedes puntualizar? O sea, ¿cómo sabemos o cómo si hay un familiar que esté viendo ciertas características en su ser querido, cómo puede identificar que está en una etapa de negación? ¿Existen algunos indicios, parámetros, señales que podamos decir así, o estoy en negación o mi familiar está en negación, o estamos en Ujú. negación todos? También. Y una cosa que tú decías era que, como retomando lo que estabas comentando hace un momento, y es que si esto dispara historias, ¿m? Todos en algún momento hemos vivido una etapa de vulnerabilidad y hemos tenido una respuesta de nuestro medio en esa etapa de vulnerabilidad. La infancia es una etapa de vulnerabilidad. Todos fuimos cachorritos, todos fuimos niños, todos tuvimos infancia, ¿no? Y de alguna manera algunos tuvimos que vivirlas de una forma muy adulta, o sea, te duele, solucionalo tú mismo, o sea, ¿sí? Otros de pronto tuvieron más la suerte te duele y ven, te ayudo, ¿sí?
pero en muchos casos, o sea, en nuestra realidad en donde nuestros padres trabajaban, ¿no? O donde nosotros mismos con nuestros hijos tenemos que trabajar y demás, muchas veces al niño o a la niña le toca resolver el tema solo y de pronto esa Mm. respuesta de cuando estuvo malito, cuando tenía fiebre, cuando tenía dolor de garganta, y se lo contaba a mamá o a papá, le decía, no importa, tómese cualquier cosa, vaya rápido para el colegio, ¿sí? O sea, sin una respuesta mayor de acogida, o usted otra vez enfermo, no ve que no puedo ir a trabajar, no ve que me van a echar del trabajo, ¿sí? O lo vivíamos en tremenda soledad, si había algún dolor, pues tocaba quedarte solo en la casa y mirar a ver qué hacías, ¿no? Entonces, Mm. esas heridas de infancia y que ahorita otra vez, cuando el paciente se le diagnostica esto y dice, wow, me voy a tener que quedar otra vez en la casa, voy a tener que otra vez volver a pedir ayuda, quizás voy a tener que depender algunos días de otras personas, pues eso es tremendamente asustador, de acuerdo a la historia que ella ha tenido de cómo se vivió su Mm. vulnerabilidad, porque finalmente todos Claro. hemos sido vulnerables, ¿no? Todos hemos pasado por allí. Y por otro lado, lo que tú decías hace un momento, o sea, esa historia, esa angustia tan grande que hay alrededor del diagnóstico oncológico, ¿sí? De frente a la palabra cáncer, yo todavía le sigo preguntando a los pacientes, el paciente nuevo que ingresa a consulta, y te diagnosticaron cáncer y ¿qué pensaste? Que me iba a morir. Todos, así la persona haya sido muy estudiada, bueno, sí, como que todavía está Ujú. supremamente asociado a eso, tal vez porque también el lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en los medios de comunicación, todo para hablar de lo malo en el mundo se habla de el cáncer de la sociedad, el cáncer de la economía, el cáncer de la adolescencia. Justo. Sí, o sea, es una, Sí, o sea, claro, y pues tú dices, no, pues que tengo que pensar positivamente frente al cáncer. Y todo el tiempo te han utilizado la palabra, pues claro. como señalando como que es algo terrible, ¿no? Entonces, pues es muy disonante, pues, pensarlo de una forma diferente. Así hayan 800 campañas, así octubre sea el mes rosa, así todo el mundo diga, todo se ponga la camiseta y todo el cuento, pero si seguimos pensando la enfermedad como algo, como para señalarlo y estigmatizarlo y todo eso, pues va a ser muy difícil que lo podamos ver y lo podamos sentir de una manera diferente y, y pues no queramos huir, o sea, y de ahí está la negación, o sea, una de las cosas, ahora retomando la pregunta que hacías, ¿cuáles son como estos indicadores de que una persona está en una fase de negación? Y es que no lo quiero hablar, ¿sí? Te das cuenta como familiar y no sé si en la vida de cada uno, cuando no quiere hacer algo, todas las cosas, todas las trabas que uno mismo se pone. Se me perdió el carnet de mi seguro social, dejé la cédula, el documento de identidad, se me olvidó llamar a pedir la cita, se me olvidó, o sea, uno empieza a hacer una cantidad de cosas, justo me dio gripa, justo se enfermó mi hijo, ¿no? Entonces empiezan a haber una cantidad de cosas eh, para las cuales trabas y trabas y trabas, y que si tú te preguntas cómo estás, o sea, cómo estás después del diagnóstico, y tú dices, bien, pues a lo mejor es todo este tipo de cosas, te van diciendo no. Cuando no se quiere hablar del tema, no me hables del tema, no quiero, nadie lo puede llamar así. Yo no voy a comer algo diferente, yo no voy a empezar a mejorar mis hábitos, yo no voy a ir al psicólogo, yo no necesito eso, si yo estoy muy bien, yo no necesito ir al nutricionista, ¿sí? Ujú. Eh, personas, personas, por ejemplo, que pues con tratamientos y con diagnósticos, con buenos pronósticos, yo no hago preguntas de cómo va a ser eso, ¿sí? No, pero hazlas, porque a lo mejor las respuestas son mucho más suaves de las que tú mismo te estás dando, ¿no? El otro Sí. día alguien, no, es que voy a empezar radioterapia, ¿sí? Por este diagnóstico y por un diagnóstico que uno sabe que es un diagnóstico que da tiempo, que va despacio, ¿sí? A empezar radioterapia. Y pues, y bueno, y ya hiciste preguntas sobre el tratamiento. No, no, no. Ya me mandaron un video Ujú. para que lo viera, no sé qué, pero yo no lo quiero mirar porque de pronto,
Y seguramente esa Mm. persona te está dando unas respuestas dolorosísimas, Y se claro, imagina un montón de cosas que a lo y se mejor las ni siquiera cree, son. Ujú. exactamente, y se las cree. Entonces, cuando esa persona va así en pánico a la consulta y no pregunta nada, también es posible que esté en esa fase de negación, cuando no quiera recibir ayuda, cuando tú la veas Ok. sonriendo, así súper sonriendo, no pasa nada aquí, ¿sí? Cuando todo el tiempo está mostrando que como es de superhéroe, ¿sí? Mm, O cuando te ujú. dicen, no, yo lloré una sola vez, o sea, yo fui a la consulta, ese día se me desgarró una lágrima y nunca más volví a llorar, podrías estar en negación, ¿sí? Porque no quieres conectar con todo el proceso, es un proceso de aceptación y eso es como cuando vas al colegio. Cuando vas al colegio, tú no pasas el año el día que llegaste por primera vez al colegio, cuando tocaste las escaleras del colegio. Ahí no has hecho nada todavía, y te falta entrar, te falta ir el día a día, la cotidianidad, lo difícil, lo bonito, lo complejo, ¿no? Ujú. Pero cuando quieres que todo se dé en el primer día sin entrar ni siquiera al colegio, ya superé el año escolar. No, es un proceso, ¿sí? Entonces, cuando estás así en ese no puedo llorar, no puedo demostrar, pues muy probablemente estás en un proceso de negación y normalmente eso pasa. A nosotros nos llegan los pacientes a nutrición oncológica, a psicología oncológica, ¿sí? A nosotros nos llegan los pacientes normalmente no es por el paciente, porque él decida, estoy en negación, ¿no? Está en negación, dice, estoy muy bien, estoy muy Mm, fuerte, y no pone necesito fotos, eso. y pone fotos Mm. para que los demás lo crean y para que los demás le digan algo que necesita escuchar. ¿Cómo estás de fuerte? ¿No? Y por dentro es, Dios mío, estoy tan asustado. Sí, estoy ¿Por qué tan nos asustado. cuesta mostrarnos tan asustados? Porque ser vulnerable es tan difícil frente a los ojos de los o sea, mostrarse vulnerable puede ser tan difícil. Sí, es un momento donde más bien puede convocar como mucha ayuda y mucho amor, como mucha contención. ¿Por qué nos da tanto miedo mostrar que tenemos susto, que nos duele, lo que nos está pasando, que necesitamos apoyo en ciertas tareas que antes pues no necesitábamos? ¿Qué pasa como con esa imagen de ahora necesito ayuda? ¿Por qué cuesta tanto hacer mostrarse de esta forma? Yo creo que en parte por todo lo que nos han dicho y lo que no le generamos ningún criterio cuando ya somos adultos, ¿no? O sea, cuando éramos niños nos pasaban, por ejemplo, cosas y nos decía, ay, tan débil porque estás llorando, o sea, y si es niño, no, pero es que no, los niños no pueden llorar Más. porque eso es raro, ¿no? Eso es raro si tú lloraste porque eres niño, porque se te cayó tu helado que te acaban de comprar, no llores, ¿no? O sea, o cuando alguien se cae, ¿no? O sea, y eso pasa súper frecuente, ¿no? O sea, un niño se cae, lo levanta, no pasa nada, no pasa, si pasó, se cayó, le dolió, ¿sí? Entonces, creo que todo eso nos rayó aquí la cabeza y la historia de nosotros de no podemos llorar, no podemos decir que nos duele, ¿no? Mm, Eh, un video que hubo hace un tiempo en internet y que me parecía tan bonito, y era que mostraban, decían, pareces una niña, ¿no? Era como lo típico que se le decía, por ejemplo, a los ujú, hombres o a los adultos cuando llorábamos. Me pareces una niña, ¿no? Y mostraban, cogían y ponían videos de niñas, o sea, de niñas de 8 a 10 años más o menos, y las ujú, niñas enfrentando la vida, ¿no? Enfrentando sus retos, enfrentando sus competencias, enfrentando sus caídas, y qué berracas, o sea, hermosas, o sea, absolutamente hermosas, y pues que yo tengo un par de niñas y yo las veo, ¿no? Y las veo enfrentar sus diferentes situaciones y cómo lo hacen con tanta entereza y con tanta entrega, es que no hay puntos mm, medios, un poquito mm, porque de pronto me pasa, no, o sea, un niño lo hace con toda, ¿no? Entonces creo que son muchas las cosas por las cuales cuando fuimos niños
Y ahora cuando somos adultos, ¿no? Con todo esto de las redes sociales, acá, o sea, y yo siempre lo digo, nosotros nos llamamos valientes en oncología no porque le pidamos a la gente mostrarse valientes, es lejos, es porque Ujú. sabemos que cada paso que tiene que dar un paciente en este proceso requiere mucha valentía. Requiere, Pues pucha, exacto. requiere muchísima valentía abrir un examen, abrir una biopsia, ir al médico y por fin decirle, tengo esto, que es raro, ¿sí? Ujú. Entrar a una quimioterapia, hacerse una cirugía, adaptarse a una prótesis, que se caiga a veces el cabello, lidiar con náuseas, con vómitos, o sea, son muchas cosas, ¿sí? En donde nosotros no queremos pedirle a la gente que muestre una sonrisa, sino que sabemos que cada paso, así no lo dé, requiere valentía, así no lo dé. Ujú. O sea, la persona que coge y dice como me retiro del tratamiento, también está tomando una decisión valiente. Ujú. Entonces, bueno, creo Ok. creo que eso responde un poquito al por qué Ujú. nos cuesta tanto aceptar nuestra vulnerabilidad cuando esa es nuestra condición innata. O sea, no sería, no naceríamos así, o sea, donde nosotros naciéramos fuertes, no. O sea, lo que nos dice es que necesitamos ayuda, necesitamos cuidados, nuestras emociones nos acompañan en todo el proceso de crecer, no es que nosotros crecemos hasta los 8 años y se nos acabaron las emociones y ya no más, eso es ser emocionales de niños, sí, no, no, no. ¿Y qué pasa si no puedes aceptar realmente la llegada de la enfermedad? ¿Qué pasa si no, definitivamente es algo que con lo que no puedes? No. Pues no aceptar la llegada de la enfermedad, pues implica seguir igual, ¿no? O sea, implica no hacerse preguntas, ¿no? No pasar por otros momentos importantes de la enfermedad o del proceso, ¿no? De recuperación. Por ejemplo, está el llanto, ¿no? Que esa es otra fase, ¿no? Ya hablamos de la fase de negación. Hay otra fase que se llama la fase, le dicen depresión, pero depresión es como una palabra muy patológica, ¿sí? O sea, la depresión es una enfermedad, pero cuando uno está en un proceso Ujú. de aceptar la pérdida de algo, ¿sí? Pues uno tiene es tristeza, no tiene depresión, ¿sí? Claro. Entonces, pues que es pasar precisamente por el llanto, por el pesimismo, por la desesperanza, por la soledad, porque lo que antes te gustaba ya no te gusta, ¿no? Pero todo eso tiene una función y esa función es que te lleva a pensar en lo que te está pasando, ¿sí? Sino que es que nuestra sociedad, como me faltó decirlo hace un momento, ¿no? Y es que no solamente es el rayón que traemos de la infancia, sino que se refuerza en la adultez cuando vemos en las redes sociales que tienes que ser fuerte, que no puedes llorar, y que además empiezan allá unas personas a decir, no, porque te bajan las defensas, entonces si lloras, si tú dices, no puedes pasar por el proceso entonces de recuperarte, de aceptar que hay una condición médica y que la vida te va a cambiar. ¿Mm? Entonces, bueno. Ujú. Es una etapa de reflexión, de reconocer las necesidades de cambio y que al mismo tiempo convoca a otras personas, convoca a la familia, que ellos empiezan a darse cuenta, ya lo noto triste, lo noto cabizbajo, ¿no? Entonces se empieza a convocar y estas personas también empiezan por lo menos están allí para escucharte, para que te sientas acompañado y muy seguramente algo clic te va a hacer. ¿Sí? Algo te va a servir, ¿no? ¿Cuál puede ser como un riesgo de la tristeza? Es que te quedes en congelamiento, que te quedes ahí como muy pasivo, ¿sí? Que no puedas empezar como al accionar, ¿no? O sea, como que te quedes tanto en la tristeza, como que te identifiques tanto con la víctima, con el no puedo, con que el cáncer me va a matar, con que yo no puedo hacer nada, ¿no? Y que esto pasa mucho con los pacientes. A los pacientes les dicen, cuando algunos preguntan, ¿no? Algunos preguntan, bueno, ¿y cuál es mi pronóstico? Dígame cifras. Y a veces el oncólogo es osado y dice, bueno, sí, como el 30% de los pacientes
no les va bien en esto, la enfermedad progresa, ¿sí? Y el 30%, el 70% se recupera, ¿no? Y entonces se quedan pensando ahí en el 30% y 30. lloran el 30%, exactamente, y no saben cómo potenciar ese 70%. ¿M? Eso, eso es súper usual. Entonces es como quedarse, el riesgo de la tristeza es como quedarse allí sintiéndose víctima y en que no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Cuál es el reto de la tristeza en ese proceso? Pues es atreverse a actuar, aprender a descubrir, tratar allí como de moverse en esa angustia en la que entra, en esa tristeza, en ese yo no voy a poder, en ese lo voy a abandonar, voy a salir corriendo, y es atreverte a buscar las ayudas, atreverse a decir esto sí me está pasando, atreverse a decir necesito ayuda, distribuyámonos las cosas diferentes en casa, necesito que estén conmigo, ¿sí? Déjenme llorar, no me obliguen a que yo esté con una sonrisa todo el tiempo, déjenme hablar de temas que son importantes y que en este momento me están bombardeando y que si no los puedo hablar me van a seguir bombardeando, o sea, no hay, o sea, de esas cosas que uno dice, tengo esta sensación, este sentimiento y tengo este pensamiento que me rodea y me rodea y me rodea hasta que lo hablas probablemente y hasta que lo hablas con la persona que lo debes hablar. ¿Mm? Yo me Como que la acuerdo, cosa funciona. claro, Dime. yo me acuerdo, no sé si recuerdas que tuvimos una paciente que se le cayó su cabello y que ella comentaba que en la casa usaba peluca y que le era supremamente molesto porque, pues, Sí, no es tan no, agradable. y no debe Pero era estarla. porque, pero su dilema era que creo que era el esposo, le decía, es que no te puedo ver así, o sea, no te puedo ver sin cabello. Y entonces ella, digamos que hacía un gran esfuerzo por ponerse la peluca para que él pudiera mirarla o sea, le generara tranquilidad a él. Y ella vivía con dolor de cabeza, con molestia, de hecho, como muy presionada y bastante triste porque tenía que demostrar algo que ella en ese momento no estaba pudiendo sentir. Eso es como esta faceta que estás hablando de Ahí, sí, no, sí, o sea, no es únicamente el paciente en negación, también puede ser la familia en negación, ¿sí? Muchas veces ujú, el paciente obliga, este es un caso diferente, pero muchas veces el paciente obliga a la familia a entrar en negación. Aquí no está pasando nada, todos váyanse para la universidad, déjenme a mí sola, yo organizo toda la casa, yo cocino todo, yo hago todo el oficio de la casa, voy y trabajo, los llevo y les hago todo lo que normalmente hago, ¿no? Ustedes sigan ujú, común y corriente como si aquí no pasara nada. Ahí el paciente de alguna manera está llevando a que la familia entre en una etapa de negación, ¿no? De acá no hacemos ningún cambio, acá no nos preguntamos nada, aquí no compartimos emociones, aquí se volvió un tabú hablar de la enfermedad, ¿sí? Pero en este caso es la pareja y esta es una de las cosas en donde yo digo, necesita tanto apoyo como el mismo paciente, ¿sí? Pero la pareja no sabe, yo creo que nadie sabe cómo enfrentar un diagnóstico de claro, cáncer. Nada. O sea, yo podré ser psicóloga, oncóloga, pero eso es otra cosa cuando el cáncer llega a la familia, qué angustia y claro. qué gusto y todo esto. Y muchas veces eh, se pueden llegar, pueden decir como es que si yo la veo sin cabello, entonces no sé cómo reaccionar y entonces no sé cómo ser apoyo y entonces no sé cómo lidiar con mis propias emociones y caigo en la realidad de que esto le está pasando. Ahora, por otro Mm. lado, también es ella entrando pues en esa dinámica que él está proponiendo de negación y se está poniendo en riesgo, porque una persona, por ejemplo, que utiliza una peluca 24 horas al día, pues está haciendo algo que no es, o sea, es como si uno usara, así fuera simplemente las gafas incluso cuando duerme, ¿no? O sea, pues eso en algún momento te va a tallar, te va a doler, te va a marcar, algo Claro, va a pasar, o sea, algo va a pasar. El cuero cabelludo necesita respirar, ¿eh? Y cuando pones algo aquí constantemente, tipo peluca con ese calor, el cuero cabelludo sudando, porque ya sea por el calor o por el mismo sofoco de algunos tratamientos que lo generan porque pues inducen una menopausia,
Entonces, pues es ponerse Claro. en riesgo y es ella tampoco entrar a confrontar un poco como esto nos está Ujú. pasando, acá tenemos que hablar y acá tenemos que asumir que esto sí nos está pasando. Ok. ¿Y qué otra fase, aparte de la negación y la tristeza, entonces tenemos presente en este proceso? Hay otra fase que es la fase de rabia o culpa. La culpa es una rabia hacia uno mismo, ¿sí? La culpa es me doy duro, ¿no? O sea, que puede ser, Mm, a veces de pronto empiezo a comer más, ¿sí? Empiezo a fumar más, empiezo a tener relaciones promiscuas, o sea, no, tengo rabia y me estoy lastimando, ¿sí? Empiezo a conducir más rápido, más temerariamente, ¿no? Tengo rabia. Y también puede ser el empezar a echársela a otras personas, ¿no? Claro, es que tú como me fuiste infiel, es que ustedes como no me ayudan en la casa, es que como mi jefe tal cosa, entonces, y empiezo es como a buscar culpables, y los colombianos, y tal vez los latinos, pero los colombianos somos expertos atribuyéndole culpas a otros, ¿no? O sea, porque llegaste tarde, no, el trancón, la lluvia, y así Latinoamérica. cosas de Latinoamérica. ¿Por qué estás comiendo de esta forma? Porque es que no me hacen más en la casa, ¿sí? Ujú. Ven, pero ¿por qué compraste esto en tu lugar de trabajo, sí, para alimentarte? Porque no había más, ¿sí? Pero no asumimos que la tarea es de nosotros, o sea, desafortunadamente hay de los riesgos es que me quede culpando a los demás y los hastíe, ¿sí? Los hastíe y pues terminen muchos Mm, yéndose y no queriendo seguir sintiéndose culpables pues de una condición tan dura, ¿no? O sea, pues no quiero cargar con esta responsabilidad que me has echado tú, es supremamente difícil, o se quedan allí, pero se quedan sintiéndose muy mal, o sea, cargando con una culpa muy dura, ¿no? claro. Ok. Entonces, pero lo chévere de la rabia tiene una cosa y es que la rabia nos lleva a defendernos, ¿sí? O sea, si uno se da el chance de sentir rabia y uno dice, venga, es que no es mi pareja, es que soy yo, o sea, es que yo también he hecho mis cosas, es que yo tampoco he puesto mi límite, es que yo he dejado pasar muchas cosas, es que yo no he validado lo que he sentido, es que yo nunca he hablado de esto. Digo, si no nos pasa como Shakira, fue culpa de la monotonía, fue culpa de esa maldita monotonía que llega y de pronto que nos enreda la vida. Claro, es que si es la monotonía no soy yo, es que llegó la monotonía no soy yo, nada tengo que ver con eso, ¿no? Entonces, Es como responsabilizarse, o sea, hacerse partícipe también de que las cosas que puedan pasar dependen también de las acciones que yo esté tomando y lo que esté, digamos, haciendo por mí, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que decías de por qué compraste tal cosa, por qué compraste tal opción de alimentos y era lo único que tenía disponibles. También podías haber organizado de una forma mucho más, eh, o sea, previa que ibas a llevar y asegurarte de que tuvieras disponible lo que estás necesitando para el momento, no dejarlo al azar, o pues ese tipo de cosas, ¿no? Y es cuando decimos, es lo único que había, es porque tampoco estás haciéndote responsable de hacer que las cosas realmente funcionen como deberían funcionar porque lo dejas al azar, ¿cierto? exacto, exactamente, Ujú. exactamente, o sea, es que mucho de nuestro diálogo interno, desafortunadamente, desafortunadamente no nos involucra a nosotros, involucra a los otros, ¿no? Es que llegó el cáncer a hacerme daño, es que Mm, la vida se ensañó contra mí, entonces la culpa ahora es de la vida, es que Dios me está poniendo esta prueba, ahora es Dios, es que tal cosa, sí, es que tal persona me hizo daño, y cómo solucionaste, cómo trabajaste esa herida, sí, es que me echaron del trabajo injustamente y a los 2 años desarrollé cáncer, sí, tuviste un tiempo para revisar esa herida. Sí, claro. ¿cómo la O cuando trabajas? esperamos. Y Mm, esto también, digamos, trata cuando, por ejemplo,
esperamos que el otro haga algo porque pensamos que el otro sabe lo que nos está pasando o necesitamos. No sé, yo no sé si me estoy explicando. O sea, por ejemplo, yo quiero que mi esposo me abrace porque me siento mal, pero no se lo pido. Él debería saber que necesito un abrazo y que me debe abrazar. Por, no sé, porque eh, fui a la cita con el médico y fue un día difícil, por decir algo. Eso también es esto, o sea, es como este mismo tema. Más razones para sentir rabia hacia el otro y para culparlo, ¿no? O sea, las mujeres tenemos una cosa rarísima y es que pensamos que telepáticamente el otro debe saber lo que nosotras necesitamos, ¿no? O sea, es rarísimo, o sea, como es que él debería saber que Ujú. yo quiero que me acompañe a la quimioterapia y me espere, ¿sí? Y resulta que cuando él nos preguntó, ¿te acompañó a la quimioterapia? No, no. Y es ese no destemplado, que yo le llamo el no destemplado, y esperamos que el no, el hombre entienda que quiero que me acompañe a la quimioterapia, me espere y se regrese conmigo. Y ojalá me traiga una merienda bien rica, adecuada con lo que me dijo la nutricionista, pero que él no estuvo allí en esa reunión. O sea, sí, y es Ok. porque también como fuimos criados, ¿no? O sea, es que también las mujeres también como fuimos criadas por nuestras propias madres y nuestras madres, qué pena, pero es que nuestras madres también, nuestras mamás son también producto de sus propias madres y de las inconsistencias de sus propias madres. Entonces, el niño ve a la mamá con los ojos así súper rojos, inflamados, y entonces el niño le pregunta, mamá, ¿estás triste? No, Estoy bien. y aprendió el no destemplado, ¿no? O sea, Mm. aprendió esa incoherencia, ¿no? Esa incoherencia de me está pasando algo, quiero algo, necesito algo, pero ni por el carajo te voy a decir que lo necesito y lo voy a aceptar. Entonces, cuando ya el esposo no acompaña la quimioterapia, no, nada, pues mi hijo no lo necesitaba, y pues el hombre dijo, no necesita, muy para el trabajo, hago mis cosas, no va a hacer ejercicio, Mm. ¿no? Y después llega la señora llena de rabia porque durante la quimioterapia se la pasó llena de rabia porque no la llamó, porque no estuvo, ¿sí? Pero Ujú. no pregunté y le pediste que estuviera contigo. No, es que le tiene que nacer. No, no funciona. No le van a hacer, porque No. tampoco se lo estás expresando, no le estás Y, diciendo que lo necesitas. y además nos metemos en un refugio y es que si yo se lo digo ya no le nace, entonces ya no es lo mismo, ya lo hace porque le toca, no porque, no porque le nace. Entonces somos muy complicadas las mujeres, el manual de mujeres es muy complejo, Sí. es No, muy no, y yo lo complejo. digo, yo lo entendí, yo era así hace Pero poco. sí, sí, Era como, exactamente. o sea, porque no debería saber qué. Entonces es como, o sea, no, no tiene por qué saberlo. Es algo que está en mí y que si yo lo necesito lo tengo que pedir, ¿no? O Exacto. sea, es necesario hablarle porque es que típico los memes y que son tan reales, ¿no? Típico el meme de que la mujer está ahí pensando, seguro que está pensando en bla, 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 y el tipo aposté a Alemania, a España y perdí. O sea, no sé, o sea, esta es una cosa básica, o sea, él no puede procesar otras cosas, porque además que el cerebro masculino tengo entendido que la información se capta diferente, ellos son súper prácticos, son mucho más de una cosa al tiempo, como sí, ir puntualizando y ir gestionando cosas como al tiempo y nosotras tenemos un mundo, un árbol lleno de opciones y todo, ¿no? Entonces pensamos que ellos tienen esas capacidades de poder intuir que necesitamos. Y esas relaciones de pareja en estos tratamientos a veces se fragmentan muchísimo porque pasan estas cosas, ¿no? Hay muchas necesidades y que a veces ellos también están bloqueados y no entienden cómo procesar muchas cosas y que a veces si no se trabaja en equipo, no se expresa lo que está pasando y vivimos como no, todo está bien, él está interpretando que, ok, todo está bien, ¿sí? Ujú. ¿No te duele algo? No, 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 yo puedo con todo y sigo, y ves qué está haciendo, entonces claro, que él va a pensar que
su cerebro dice, sí, no es que ella seguramente me está sonriendo para que yo me dé cuenta de que necesita este apoyo, porque si no, o sea, no, no, estoy bien, estás bien, punto. Entonces, Exactamente, creo que eso también es exactamente. importante poderlo expresar, ¿no? De poder tener Total. esa capacidad de decir, necesito esto Mm, y esto. Ujú. exacto. Y Y yo no creo que llenarse de rabia, sí, que está exacto. fácil. Yo creo que también habla como de la dificultad para conectar con nuestro mundo interior, ¿no? Es esa parte de la función materna cuando somos niños, mamá nos ayuda a conectar con nuestro corazoncito, con nuestras emociones, ¿no? Las mujeres tenemos esa capacidad en diferencia de los hombres y no es que seamos más, somos diferentes, simplemente y complementarios, ¿no? Pero, pero esto que hace mamá en donde casi que en la oscuridad siente cómo están sus hijos. ¿No? O sea, me acuerdo de cuando uno de mis bebés tenía 6 mesecitos, una de mis hijas tenía 6 meses y me acuerdo que en la penumbra mi esposo me la trae de la habitación y, bueno, y me la entrega a mí y yo digo, a la niña le pasa algo. Y no tengo ni idea cómo lo logro, o sea, no tengo ni idea porque era en la penumbra. Y ya tenía yo como, la temperatura está diferente, la noto que está pálida porque está como que la siento como que su tono muscular no es igual. Y miramos, y sí, la niña era su primera gripita, era su primera diarrea, no sé qué sería, pero me asombró cómo tenemos Mm, esa capacidad. Y más adelante es esas miradas rápidas que uno hace, o más, o no tan rápidas, pero cuando llegan del colegio y uno dice, algo le pasó. mm, ujú, Eh, ¿Por qué tienes los ojos rojos? ¿Lloraste? Ya te va conectando con el mundo interno. Y entonces el niño dice, sí, porque me pasó tal cosa, ¿sí? Y más adelante uno lo ve, pero te veo pálido, ¿te sientes bien? Y otra vez conecta el niño con su mundo interno. Sí, me duele el estómago, ¿sí? Oye, pero te estoy notando que estás caminando diferente, ¿qué te pasa? No, es que me molesta tal cosa. Y uno mm. empieza a ayudarlos en esa tarea de maternidad, de conectar con ellos mismos, con su cuerpo, con su corazón, con lo que piensan, con lo que sienten. Ahorita es difícil, o sea, ahorita muchas veces pues ni siquiera hay tiempo, o sea, la mamá se va a las 6 de la mañana a trabajar, regresa a las 6 7 de la noche, acuéstese todo el mundo ya, ¿sí? Y pues ni siquiera Claro. viste ni entendiste cómo llegó el niño del colegio ni nada. Pues obviamente después, como cuando el esposo le pregunta a uno, ¿quieres que te acompañe? ¿Sí? ¿Te sentirías mejor si te acompaño? No. ¿Mm? Ok. Pero por dentro empieza allí todo eso aquí Sí. mentalmente de, pero no hay a quien decírselo, o sea, todavía sigo como si fuera esa memoria de niño chiquito, ¿no? De, no hay a quien decírselo, ahí está tu esposo, Claro. ¿sí? Ahí está tu esposo, puedes decírselo. ¿Mm? O sea que aquí sería súper pertinente apoyarse con la psicoterapia para poder aprender a decir todas estas necesidades de una forma más natural, ¿no? O sea, que pueda ir fluyendo el ir comunicando esas necesidades. Más allá de que del concepto, ¿no? Mm. No es que yo no necesito, no necesito psicólogo porque yo estoy bien, pero de repente no estás pudiendo expresar las necesidades, quizás está pasando todo esto que estamos hablando y para eso también serviría la psicoterapia, ¿cierto? Totalmente, sí, y de hecho, Ujú, no necesariamente en los procesos oncológicos, la psicoterapia tiene esa función de que si te vi que convocaste a la tristeza, ¿no? O sea, si te vi que los ojos empezaron a lagrimear así para el paciente sea muy difícil aceptarlo, ¿no? Y es esa función que no hubo también en la infancia con mamá, porque por X o Y, ¿sí? O con papá. ujú. Y en donde uno tiene que hacer ese pare y tu tristeza es importante y algo te está poniendo triste y quieres hablar, ¿sí? Y darle ese Ok. espacio para que puedas aprender a conectar con las emociones y lo puedas aprender a hablar y se vuelva a dar otra vez ese ciclo que no se dio o que se cortó. ¿No? ¿Sabes qué me parecería chévere ahorita que hablas? Y lo voy a anotar, que no se nos olvide.
que podríamos o podríamos tocar un tema de cómo conectar con las emociones. Ujú. Eh, cómo, sí, o sea, cómo tener algunas cosas en cuenta que nos puedan ayudar a volver a nosotros y poder expresar eso que estamos necesitando, que a veces no sabemos cómo hacer. Es más, que yo creo que el problema a veces es que ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. O estamos Exacto. como tan embotados con tantas cosas que ni siquiera sabemos expresar qué sentimos porque es que ni siquiera nosotros mismos tenemos claro que todo lo que nos está pasando, ¿no? Entonces esto podría ser un tema chévere, me parece. Sí. Y Y, y espérate, redondeo de lo que acabaste de decir, y es que cuando a una persona le dan este diagnóstico oncológico, entra en una carrera contra el tiempo, ¿sí? Normalmente entra en una carrera contra el tiempo en donde corra a autorizar exámenes, hágase los exámenes, reúnase con uno, reúnase con el otro, o sea, entra como tal en una carrera en relación con la enfermedad, pero también entra en una carrera de Dios mío, tengo que hacerme una cirugía o tengo que empezar un tratamiento y cómo organizo mi vida de manera diferente, ¿no? Cómo suelto ciertas cosas, cómo delego, cómo organizo diferente, ¿no? Entonces, ujú, digamos que eso como a nivel laboral, pero también y cómo se lo digo a los abuelos y cómo se lo digo a los hijos, o sea, son como un bombardeo así de respuestas rápidas, ¿sí? ujú, Que casi que cuando ya llega el momento para sí mismo, pues no ha habido tiempo realmente, o sea, cuando no hay como ese chance de decir, oiga, me siento, cómo me estoy sintiendo con todo esto y qué es lo que estoy necesitando, sino como que es todo demasiado rápido. Y adicionalmente, pues la claro. misma vida se ha convertido en que todo tiene que ser afanado y que todo tiene que ser supremamente rápido y uno se mete como en esto como en esto de que llegó Black Friday y tienes que comprar algo, que no sé, pero métete, búscate, seguro que ahí tienes que comprar algo, hay algo vas a necesitar, aprovecha, ¿sí? Ya, somos así, pero es que tú lo tenías pensado, Cari, tú ya lo tenías Sí, pensado, sí, ya, yo tengo meses. tú sales de ahí. No, yo hablo de mí realmente, hablo de mí, porque tú me preguntas como, ¿y qué vas a hacer con Black Friday? Y yo, no sé, no necesito nada, tal vez necesite algo y empiezo a buscar, ¿no? Y entonces el poco tiempo como le queda es como tengo que buscar lo que no sé que necesito, o sea, no, y al final es como, sal de ahí, o sea, Mónica no necesitas, ¿sí? Empieza mi hija chiquita, empieza a decirme, ¿lo quieres o lo necesitas? Adivina mi hija, y yo como, ay, chiquita, no está Imagínate. 8 años. ¿Cuántos años tiene mamá? siete, Ah, siete, 7. Con 7 años. ¿Lo quieres o lo necesitas? Ok. quieres que necesites, sabes que yo me meto a un almacén cada vez que voy a un centro comercial, me meto siempre a ese almacén y empiezo a caminar, y empiezo a escribir, ¿lo quieres o lo necesitas? Y yo, Dilo, Moni, dilo. Dollar City genera esa sensación de lo necesito. sí, no, es terrible, es terrible. Entonces, bueno, no compré una cosa así extremadamente, porque es que además sientes que tienes que comprar algo muy costoso en Black Friday, pues sí, pues seguramente habrán cosas que es obviamente que te van a salir mucho más económicas y que el porcentaje que te vas a ahorrar va a ser mayor, en fin, nada más terminé en Dollar City con mis hijas y afortunadamente una de ellas detrás de mí, ¿lo quieres o lo necesitas? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo ese tipo de cosas pues llevan a que conectar con la emoción sea muy difícil, ¿sí? A que no haya tiempo por la rapidez de todo, por la misma, el quiero que esto pase rápido. Yo no sé si te acuerdas de tantos pacientes que hemos visto, tantos pacientes es que yo quiero que esto pase rápido, ¿sí? O sea, quiero Sí. que esto se cierre, que yo entre aquí, esté aquí 6 meses y no se den Y el no chance pasó nada. y no pasó nada y no me Mm, pregunté nada y no revisé cómo es que cómo es que la enfermedad también llegó, todo tiene diferentes componentes, ¿no? O sea, cómo reviste mm, esos otros componentes, cómo están en mi vida. Es como yo le digo a una persona como, mira, vives en un lugar en donde está tremendamente contaminado,
y empiezas a experimentar tos y tos y tos, vas al médico, el médico te da algún jarabe para la tos y de pronto se te pasa, pero el ambiente sigue siendo el mismo, pues ¿qué crees que va a pasar con ese síntoma? La tos vuelve y Vuelve. aparece, exactamente, o sea, hay que revisar cómo están como esos otros aspectos, ese entorno, ¿sí? Cómo también Ujú. sanearlos para que todo eso, y allí es donde también seguramente te acuerdas de muchas pacientes que no eran tampoco la mayoría, pero de mucha gente, uno viéndola salir adelante físicamente con tratamientos duros, pero físicamente uno las veía mejor sesión a sesión, ¿sí o no? De tratamiento duro, pero uno las Sí, veía físicamente muy diferente, o sea, mucho mejor, y además habiendo saneado otros temas en su relación con su sí, pareja, en su relación con sus hijos, en su relación con sus padres, en su descanso, en su relación con sus jefes, en su relación, mejor dicho, de que uno sí, dice, este es un proceso de recuperación realmente integral, porque no solamente fue sí, tomarte el jarabe, sino adicionalmente revisar ese entorno y limpiarlo y acomodarlo y volverlo cómodo, ¿sí? Para la persona. sí, Ujú. correcto. Moya, nos quedan por ahí 2 minutos. Entonces, ¡Ah! pues nada. Llegamos a Sí, la mitad de lo que, llegamos casi a a la la. mitad. Entonces, em, ¿qué puede hacer? Digamos, te voy a hacer como una pregunta para atrapar un poco todas las ideas, pero sí quedaron cosas como por fuera, pero creo que se han tocado puntos importantes. Ujú. Pero, ¿qué puede hacer una persona para ayudarse en el proceso cuando el diagnóstico ha sido algo muy difícil de procesar? Bueno, mm, apoyarse. O sea, bueno, yo creo que como empezar a hacer esta conciencia, ¿no? ¿Será que estoy negando esto que me está pasando, ¿no? O sea, ¿será que, o sea, también creo que no hay nada como más, o sea, uno lo ve, uno lo ve con los pacientes y los ve constantemente cuando ellos van con sus exámenes, cuando ellos van con la evolución de sus tratamientos, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, se dan cuenta que entre quimio y quimio las defensas no lograron subir, ¿sí? Empezarse a hacer preguntas como, oiga, ¿hay algo más? O sea, si yo no mejoré la alimentación, ¿será que tengo que mejorar la alimentación? ¿Será que emocionalmente cómo estoy? O sea, como empezar a entender como las señales que va dando el cuerpo, ¿sí? Darse esa oportunidad de pasar por el proceso, o sea, que pueda sentir que no necesita ser un superhéroe, ni exigirse como si fuera un superhéroe. O sea, la vida del superhéroe es muy dura, o sea, es el que más cosas le pasan en la película, ¿no? Pero realmente nadie le pregunta, oiga, ¿qué le pasó, no? O sea, normalmente ni siquiera le dan una condecoración, o de pronto sí le dan una condecoración o algo por el estilo. Por ejemplo, Batman como que le toca quedarse allá en las tinieblas, o sea, no, todo fue el alcalde, todo fue el comisionado, en fin, ¿no? Pero nadie le pregunta al pobre superhéroe, oiga, esto ha sido duro, te pegaste, te caíste desde el último piso, o sea, sí, entonces creo que es como esa de claro, cuando una persona enferma no solamente, y enferma de cáncer, no solamente se le enreda el tema de salud, sino se le enreda el tema de la identidad que ha construido, que me parece importante también hablarlo, porque a veces es como, yo soy el más fuerte de la familia, yo soy el que todo lo puede, yo soy el eje, Ujú. yo La soy, cabeza, la yo soy la, columna. la, la- la cabeza aquí de la empresa, yo soy la superhija, yo soy la mujer perfecta, o sea, construiste una cantidad de identidades a las que probablemente te cueste mucho y por alguna razón la construiste, ¿no? O sea, cuando te volviste el eje, seguramente en algún momento Un minuto, 30 segundos. seguramente estuviste muy lejos, estuviste muy, muy aislado, te sentiste sin lugar y ahorita estás allí queriendo ser el eje. Entonces, bueno, esto lo vamos a dar.
seguramente lo vamos a ir retomando en otros, nada que eso no, sin afán, mejor bien hecho. Un besito, gracias por estar con nosotros.